Buenas So, tardes a good todos afternoon, you all. los asistentes a este Congreso de Welcome, la all those Academia that de are Ingeniería. attending this Congress of the Agradezco Engineering mucho a los Academy of organizadores, Mexico. I would like empezando to por la thank doctora organizers, starting by Mónica Dr. Barrera, Mónica organizadora del Barrera, Congreso, y a nuestro organizer of this presidente Luis Congress, Álvarez y and Casa Luis Alvarez y Casa, por our habernos president. seleccionado para participar en esta mesa que tengo el honor de moderar y que es de la máxima relevancia. Los tres ponentes que tengo el honor de presentar son del máximo nivel, cada uno en sus especialidades y desde las trincheras en las cuales les toca actuar, porque todo lo que vamos a presentar tiene que ver con el tema de energía. El tema de nuestra mesa 7 es energías renovables y transición energética, y no pudo estar mejor coordinada o formada esta mesa porque tenemos representantes de lo que se podría llamar la triple hélice. En primer lugar, y los voy a presentar a todos juntos en virtud del tiempo, en primer lugar tenemos al doctor Miguel Ángel Morales Mora, el representante y consejero de la Comisión Reguladora de Energía. Voy a ser muy corto en la presentación, tienen un currículum amplio que está en las memorias del Congreso, pero solo mencionaré los puntos más relevantes. El doctor Miguel Ángel Morales Mora culminó su educación con un doctorado en Ciencias Técnicas por la Universidad Central Matra Abreu de Las Pilas, Cuba. Ha trabajado por 26 años en Petróleos Mexicanos en temas relacionados con diferentes aspectos de las energías, desde los hidrocarburos hasta la gestión integral en los temas de medio ambiente y energía de 7 complejos petroquímicos como subgerente de protección ambiental, lo cual lo vincula no solo con el tema de energía, sino también con sus efectos en el ambiente. Ha participado en muchas otras actividades, como el secuestro de CO2, pero también participa en el programa de doctorado en Ciencias de Desarrollo Regional y de Sustentabilidad en el Colegio de Puebla. Es uno de los consejeros más recientes de la Comisión Reguladora de Energía y tiene el enfoque dual de lo que se venía trabajando en la reforma energética con el nuevo enfoque que se le está dando en la 4T. Va a ser nuestro primer ponente. Nuestro segundo ponente, que es el doctor Gerardo Iriart, representa por un lado a la energía geoquery y su tema es la ingeniería y la transición energética. El doctor Iriart, si bien ahora es representante por la iniciativa privada y ha vivido diferentes frentes del campo de la energía, originalmente tiene su doctorado en la Escuela de Postgraduados de la Marina de Estados Unidos en Monterrey, California. Fue trabajador de tiempo completo en el Instituto de Ingeniería de la UNAM por un periodo importante de tiempo y después en la Comisión Federal de Electricidad en el tema de geotermia y energías renovables. Es uno de los pioneros de la geotermia allá en los años 80. Me brinco varias partes de su currículum y también fue coordinador de investigación científica de la UNAM y recibió el Premio Nacional de Energías Renovables de la CONAE en 2006. También tiene el Premio de los Pioneros por el Consejo de Recursos Geotérmicos de Estados Unidos en 2001. En tercer lugar, será nuestro ponente el doctor Javier Cuitláhuac Palacios Hernández, que es director del Instituto Nacional de Investigaciones Nucleares, sectorizado en la Secretaría de Economía. El doctor Javier Palacios es doctor en Ciencias Nucleares en la Universidad Autónoma del Estado de México y entre muchos otros cargos ha sido gerente de Ciencias Aplicadas en diferentes aspectos e ingresó al ININ en 1990. Es miembro académico titular de la Nuclear Energy Academy y Premio Estatal de Ciencia y Tecnología del Estado de México.
También es parte del grupo de expertos Technical Working Group on Advanced Technologies for Light Water Reactors. Para no quitarles más tiempo a nuestra tríada excelente de ponentes, doy la palabra en primer lugar al doctor Miguel Ángel Morales Mora. Miguel Ángel, si nos haces favor. Gracias, Salvador. Me dicen si ya ven la presentación. Sí, la estamos viendo. Bien. Bueno, lo que vamos a comentar es, como el tema de la política pública, la estrategia para promover el uso de tecnologías y combustibles más limpios. Y esto, digamos, desde una mirada, desde la política basada en evidencia y gobernanza. Es decir, el contenido, digamos, de esta charla, esta conversación, vamos a hablar entonces desde esa visión científica y por qué es importante la gobernanza a la hora de hacer política pública, cuáles son los objetivos de la transición energética. Un punto importante es identificar y reconocer el patrón metabólico de energía para México en las dos vertientes convencional y renovables, verificando la sustentabilidad, cuáles son las dificultades para la transición energética y algunas reflexiones. Entonces, lo que me pareció importante, aparte del tema técnico, es, conversar de cómo vemos y entendemos un problema y cómo lo problematizamos. Y este tema de la transición energética es muy importante porque a veces llevamos a cabo miradas de un tema en energía con enfoques ya preestablecidos. Y hay que reconocer que un problema lo podemos ver de diferentes lentes, dimensiones y escalas de análisis. Es decir, entonces la transición energética, en mi opinión, tenemos que verla con esos diferentes lentes. ¿Cómo, se concibe, en este caso, la política basada en evidencia científica y la gobernanza? Y entonces ha sido muy común que la política pública se establezca, digamos, solamente por expertos y se deje de lado, la visión de los diferentes grupos de interés que pudieran estar y deben de estar interesados en este tema. Entonces, la política pública la podemos ver o la deberíamos de ver desde diferentes escalas, es decir, la local, la nacional o global, considerando lo que se ha establecido como las tres dimensiones principales de la sustentabilidad, es decir, no solamente el Producto Interno Bruto, como se piensa, sino este tema del crecimiento con bienestar y eficiencia. En el tema de los objetivos sociales, es decir, los indicadores de desarrollo humano que debemos de considerar y también, sobre todo, los valores culturales de las comunidades donde está interactuando las diferentes actividades del sector energético. Y finalmente los límites ecológicos, que eso generalmente son dejados de lado porque no se consideran como parte de un análisis riguroso. Entonces la pregunta sería si la estrategia de transición para promover el uso de la tecnología y combustibles limpios es un instrumento de política pública del sector energético que garantiza estas tres dimensiones de la sustentabilidad y contribuye a hacer frente al cambio climático. Y entonces entender que la sustentabilidad la tenemos que medir o verificar desde la factibilidad, es decir, cuáles son con la compatibilidad con las restricciones biofísicas que puede tener un determinado entorno, la viabilidad, es decir, la compatibilidad con el punto de vista económico y técnica de los convertidores que transforman la energía, y la conveniencia que como seres humanos deseamos acerca de contrarrestar el cambio climático. Estos son los objetivos de la Ley de Transición Energética. No me voy a detener en revisarlos y comentarlos, pero digamos que el documento tiene esos elementos de las tres dimensiones de la sustentabilidad. Entonces, pero es bien importante, digamos, identificar cuál es el patrón metabólico que tiene el país, partiendo de las fuentes de energía primarias, donde tenemos las convencionales y las renovables. De ahí se transforman a los procesos de energía secundaria para finalmente llegar a los usuarios finales. Y aquí es importante reconocer que traemos una dependencia de las fuentes primarias de energía, particularmente de gas natural,
y como energía secundaria los combustibles, básicamente con ese porcentaje de casi 5.032 petajoules de un total de 9.236 petajoules. Entonces, ¿cuáles son las restricciones que tenemos desde el punto de vista de la factibilidad de las fuentes primarias? ¿Cuáles son, digamos, la viabilidad técnica que tiene el sector energético en sus diferentes convertidores de energía secundaria? ¿Y cuál es la conveniencia, ¿sí?, que se visualiza o se desea desde un punto de vista de las emisiones de CO2 y la dependencia energética que tenemos? Entonces, vemos que nuestro patrón metabólico de energía en México tiene esos componentes y es importante reconocerlos para a partir de ahí definir una serie de acciones que nos permitirán llevar a cabo una transición energética ordenada. Y esto es, aquí lo que básicamente se puede visualizar es que el sector energético mexicano, conformado por las Pemex, los CFE y los autogenerados, digamos, están en ese componente interno, donde entregan energía secundaria a los diferentes sectores económicos, desde la industria, los hogares, los servicios y transporte, y estos mismos actividades económicas ingresan otra vez al sistema energético en un ciclo de retroalimentación que se le conoce como hiperciclo. Es decir, el sector energético necesita requerimientos de insumos para poder estar generando energía. Y la parte verde, lo que identificamos ahí es, digamos, la parte externa, es decir, los elementos del sistema biofísico que hay, y es importante estarlo revisando. Entonces, como sabemos, el consumo en general, global o nacional o local, ha continuado, pero traemos una dependencia energética que para el 2017 es este factor de indicador de 0.76 contra el 1.6 que traíamos en 1990. Entonces, ¿qué es lo importante? Es decir, tenemos que verificar la sustentabilidad y no que se quede solamente en una expresión, en una definición que muchos conocemos, sino cómo verificamos que la transición energética pueda ser, digamos, ordenada y alineada a estos tres elementos importantes para verificar si o no estamos haciendo una transición orientada hacia la sustentabilidad. Entonces, es importante entonces verificar la factibilidad, es decir, cuáles son las restricciones del sistema biofísico que tiene el país, la viabilidad, es decir, cuáles son todos esos procesos que convierten la energía primaria en energía secundaria y lo que deseamos como población, como seres humanos, para mantener, digamos, estándares que nos permitan a todos tener digamos, emisiones bajas desde el punto de vista de carbono. Entonces, la sustentabilidad se basa en ese equilibrio dinámico, digamos, de dos principios contrastantes que regulan la evolución de sistemas adaptativos complejos, como en este caso el sistema energético, es decir, de producir una mínima entropía y un máximo flujo de energía. Pero ¿cuáles son, digamos, las dificultades de la transición energética desde el punto de vista global y nacional? Es decir, este tema de las energías convencionales con ese alto nivel de potencia de energía, que la podemos identificar aquí de manera muy visual, con una metáfora de un chocolate con estos valores de kilocalorías, esos mismos 100 gramos, versus los 33 kilocalorías que puede tener una zanahoria. Y identificando que las energías renovables en general se tienen que consumir en el punto de venta, ¿no? Y básicamente entonces tenemos ese contraste que es evidente, tiene las energías convencionales versus las renovables. Sin embargo, el problema de las energías convencionales es su alto valor de emisión. Entonces, pasando en el tema del patrón metabólico, reconocemos entonces que las energías renovables tienen esa característica que no son despachables, no podemos ordenar que operen y tienen esa variación desde el punto de vista de frecuencia. Y en el caso de los procesos... When speaking about our economy processes where heat is required, like cement, chemical or petrochemical and steel industries,
They need to have energy for their heating processes because they need to keep Procesos sobre todo térmicos. Entonces requieren, the digamos, thermal processes. So they require to have a process to keep up with that constant energy flow 24/7 every day of the year at high temperatures and not to have variation. para el sector de combustibles, sí, lo que tenemos ahí entonces es digamos, la misma. Here is Y lo que nos encontramos aquí es que, digamos, hay un enfoque también en el caso de uso, por ejemplo, de cambiar de combustibles a carros eléctricos con las características que conocemos. Un carro eléctrico en la actualidad puede tener una autonomía de 300 kilómetros. an autonomy of 300 kilometers. Requiere ciertas horas de carga, de 2 a 6 horas para batería o menos. Entonces, el problema es que cuando cargamos la batería de nuestros carros eléctricos, se tienen que conectar a la red eléctrica, que en este caso el mix para México es de 0.5 toneladas de CO2 por megawatt hora. ¿Sí? Entonces, esas, digamos, son las dificultades que podemos identificar en la transición energética. Entonces, como va a haber una presión cada vez mayor hacia las tecnologías de renovables, también podemos identificar que va a haber una presión sobre la extracción de minerales para la construcción, por ejemplo, en este caso de transportes eléctricos. Y aquí podemos ver una comparación donde los carros eléctricos o las tecnologías renovables consumen una alta cantidad de minerales versus las convencionales. Y bueno, ¿cómo se han roto los paradigmas? Aquí básicamente estamos, este caso de lo que se hizo para México, en la Ciudad de México, y en este caso el tema del confinamiento mantuvo los niveles de ozono. ¿Cuáles son algunas de las reflexiones a manera de conclusión? Es que se usan narrativas que respaldan aspectos tecnológicos con una supuesta eficiencia de interés colectivo, sin considerar las restricciones biofísicas del sistema. Es importante que la descarbonización evalúe estas 3 dimensiones de la sustentabilidad y también evaluar los efectos rebotes que pudiera tener las tecnologías convencionales, y que la descarbonización energética necesita una revisión no solo estructural, sino un cambio de comportamiento social. Básicamente son mis comentarios. Gracias. Muchísimas gracias, doctor Miguel Ángel Morales. Y agradezco el apego al tiempo, que nos va a dar algún minuto al final para alguna pregunta o respuesta. Pero por el momento doy paso a nuestro siguiente ponente, el doctor Gerardo Iriart, de la empresa GeoKeri. Gerardo, si nos haces favor. Gracias. Buenas tardes, muchas gracias a la Academia por la invitación. La presentación que haré es la ingeniería y la transición energética. El desarrollo industrial de los últimos par de siglos ha llevado a que el contenido de CO2 en la atmósfera que van emitiendo las fábricas suba de una manera alarmante, habiendo ya repasado las 400 partes por millón. Incluso este año se midieron 417 partes por millón. Esto es una preocupación auténtica por los efectos de cambio climático que ocasionan. Los organismos multilaterales se han reunido para discutir este tema. Quizás el más importante fue la reunión de 2015 de Naciones Unidas, en que se fijaron objetivos de desarrollo sostenible para la Agenda 2030, y también el COP21 en París en 2015, donde los países voluntariamente se comprometieron a ciertos compromisos.
Se le encargó al panel intergubernamental de cambio climático analizar varios escenarios para enfrentar este problema. La primera conclusión es que si no se hace nada, el contenido de CO2 en la atmósfera aumenta, subiendo la temperatura de la Tierra a niveles catastróficos. Se analizaron otros 2 y 3 escenarios y se optó internacionalmente por este último, que es limitar a 2 grados centígrados el aumento de la temperatura de la Tierra. En el sector energía podemos dividir en 4 grandes grupos los principales emisores de CO2. Estamos el área de potencia, esto es casi toda eléctrica, la de la industria, la del transporte y la de los edificios. Aquí se muestra las toneladas, gigatoneladas que se emiten al año en cada uno de ellas y los compromisos que se adquirieron en este esquema de bajar cada 10 años las emisiones de CO2, llegando idealmente a que sean 0 en el 2050. Algunos países se han comprometido al 2060, como es China, y en cada tema se han hecho estos compromisos en la industria, en el transporte y en la edificación. De todos estos, el sector eléctrico somos aproximadamente la tercera parte. Hubo un cambio importante en el mundo de la energía eléctrica. En el año 77, las celdas fotovoltaicas tenían un valor de $76 y han bajado actualmente a centavos de dólar. Esto produjo que el costo de la energía eléctrica bajara enormemente el de las celdas fotovoltaicas, siendo ya en este momento la más barata, iba a ser más barata aún en el año 2030. El otro es el azul, que es el de energía eólica, que comparte con la solar la característica de ser las fuentes limpias más económicas en este momento. Este cambio, esta transición energética trajo cambios tecnológicos importantes que hay que tomar en cuenta y aquí los enumero. Las intermitentes, como son la solar y la eólica, requieren de nuevas reglas. En el mundo se está contratando la energía eólica y la solar con almacenamiento obligatorio, con inversores inteligentes capaces de regular frecuencias, incluyendo altas frecuencias y voltajes, y pidiéndoles pronósticos climatológicos mucho más precisos para su despacho. Se han desarrollado nuevos combustibles, una gama enorme de biocombustibles para producir alcoholes, etanol y biodiesel. Y también lo que viene y en grande es hidrógeno verde, aquel que se produce por electrólisis en el agua, en que se separa el hidrógeno del oxígeno. Quizás la más hay que resaltar que se tiende a centrales de 0 emisiones. Las de 0 emisiones ya probadas, digamos, son todas las energías limpias, pero aquellas tradicionales que sí emiten y que no han podido llegar a valores de 0, tienen que optar por captura de carbono y su almacenamiento. Destaco aquí también lo del transporte, en que son de los emisores importantes de CO2, aviones, barcos, trenes, camiones de carga y vehículos de ciudad. Todos estos primeros están evolucionando muy lentamente a hidrógeno y a biocombustible. Y los vehículos de ciudad, a automóviles eléctricos. En todos ellos se debe aplicar la mejora con la eficiencia energética. Pero pensemos más en nuestro caso. La transición energética lleva a cada país a revalorizar sus potenciales. En el caso de México, creemos que hay que revalorizar y de manera fuerte la geotermia. Es una tecnología nacional que lleva 50 años de experiencia. Fuimos los terceros del mundo en geotermia. Desarrollar geotermia implica independencia casi absoluta tecnológica.
Incluso las turbinas se llegaron a fabricar aquí en México. Aquí en generación geotérmica representamos 15.000 megawatts contra solar y eólica que pasan del 1.000.000 de megawatts. Esto hace que todo el mundo esté concentrado en la solar y eólica y muy pocos, somos una docena de países que tenemos geotermia, los que nos estamos dedicando a ella de una manera importante. Cabe aclarar que la geotermia es una energía limpia que entrega potencia firme y constante, no es intermitente. Puede vender certificado de energía limpia y capacidad. Provee regulación de frecuencia y de voltaje. Este es importante, no consume agua de enfriamiento. Y en México es abundante, podríamos decir que en este momento se pueden desarrollar 2.000 megawatts de geotermia. Se puede iniciar de inmediato. Es económica, variando entre 50 y 60 dólares el megawatt hora. Y si se fabrican en módulos, como lo hemos venido haciendo en algunos casos, se podrían fabricar estos 2.000 megawatts con 100 plantas de 20 megawatts construidas en serie en el país. Debo resaltar que, aparte de las baterías para estas energías intermitentes, la otra fuente de almacenamiento importante es el rebombeo. Aquí pongo un ejemplo, una represa que genera electricidad, construye además un tanque elevado para poder tomar prestada agua de este embalse, bombearlo en las horas en que la energía es barata o que abunda y generar, turbinando esto, en las horas en que la energía es escasa y tiene mayor valor. En el mundo hay más de 160.000 megawatts instalados. En México no tenemos ninguno. Y una pasada rápida para mostrar otros tipos de rebombeo que no necesariamente van asociados a un embalse. Esta que es una laguna natural y esta que es un cráter de un volcán ya inactivo en que con una breve reparación de los bordos en el sur de Dublín, en Irlanda, se rebombea para generar electricidad a las horas punta. Muchos sitios no tienen este cuenco enorme para almacenar y no es caro construir un bordo de concreto. En Estados Unidos, esta es una mina en California que al abandonarla rellenaron de agua los tajos abiertos y es un estanque, una estación importante de rebombeo. En las costas del norte de Chile, 630 metros de escarpe y una laguna, se bombea agua de mar a la laguna cuando hay energía solar para activar la bomba y se turbina en las horas en que no hay sol. Cabe aclarar que en México tenemos en Baja California y en Baja California Sur muchos sitios donde se pueden aplicar estas tecnologías. Quizás la importancia que tiene el cambio de la transición energética es que nos ha descompensado muchas actividades, empleos, inversiones, tecnologías, etc. En empleos, aquí pongo la gráfica de 2017, cuántos se crearon 10.3 nuevos empleos en energía fotovoltaica, biocombustibles, energía eólica, solar, etcétera. Estos nuevos ingenieros técnicos hubo que formarlos, es decir, es una formación distinta a la tradicional. La Organización Internacional del Trabajo ha hecho varios estudios donde dice que se generarán 4 empleos por cada puesto de trabajo que se destruya. Y se hace para el año 2050 una extrapolación de cuántos serán los nuevos empleos que se van a necesitar. Es decir, la formación de gente hay que cambiar de estrategia a nuevas tecnologías. Aquí pongo las nuevas inversiones. Están los combustibles, las actividades en potencia eléctrica y en uso final de la energía. Esto es de esta publicación que apareció en el mes de octubre de este año, en que dice, los últimos 5 años esto invertíamos en combustibles, en los próximos 5 y siguientes va a ir decreciendo.
en cuanto a plantas de generación. Teníamos esto invertido los últimos 5 años y en los siguientes 5 va a aumentar y va a aumentar principalmente con plantas de energías renovables, además de otras limpias como la nuclear y la eólica. Y en el uso final, el sistema de eficiencia para consumirla se transforma en algo muy importante. Esto lo que muestra es cuántas plantas, 80.000 megawatts se instalaron de carbón hace 10 años, hace 5, y se cree que se van a instalar estos en los próximos 5 y en los siguientes. Es decir, la velocidad a la que se va instalando plantas de carbón disminuye en los próximos años hasta el 2030. La de gas se mantiene, nuclear crece un poco, hidro algo crece, pero el viento y la solar se disparan a unas cantidades importantes en el futuro. Quiero hacer aquí un breve resumen de lo que tenemos en México instalado en energía eólica. De acuerdo a la Asociación Mexicana de Energía Eólica, la AMDE, teníamos en diciembre del año pasado 6.268 megawatts. El país tiene 83.000 megawatts. Y en solar, la Asolmex reportaba hace más de un año 4.000 megawatts de potencia solar instalada. Las cifras más recientes son superiores a los 5.000. Es decir, tenemos una cantidad de 11.000, 12.000 megawatts de estas energías intermitentes que por supuesto que están causando problemas en las redes de distribución y que por supuesto que hay que acompañarlas del almacenamiento adecuado. La energía eólica crece en el mundo, iba en 651.000 megawatts y la solar en 627.000. Quiero decir, la última lámina, es decir, que la formación de ingenieros tenemos que pensarla nuevamente en los siguientes términos. Uno, esto es formación de ingenieros. Hay que estudiar, por supuesto, todas estas tecnologías nuevas para algunos, tradicionales para otros, pero biocombustibles, hidrógeno, capturas, almacenamiento, pero hay que darle un enfoque integral del sistema, ya que es la flexibilidad de las redes se altera por el extremo del productor y del consumidor. El consumo es horario y estacional de energía eléctrica. Y ahora con solar y viento la oferta es horaria y estacional. Es decir, este sistema hay que saberlo manejar con el almacenamiento adecuado. Hay que saber incorporar la inteligencia artificial, inteligencia Internet de las cosas y redes inteligentes, y hacer ejercicios de optimización para una región del país, incluyendo solar, viento, baterías, carga base, captura y secuestro, y hacerla funcionar invierno y verano. Y algo que mencionaba Miguel Ángel hace un rato, hay que atender los intereses de la comunidad. Todo lo que hacemos los ingenieros es para satisfacer adecuadamente estos intereses. Termino diciendo que la realidad nacional y la realidad mundial debe estudiarse de manera más formal. Es decir, hay políticas públicas que hay que cumplir. Hay que conocer el sistema eléctrico y el sistema de combustibles, pero más que nada el mapa social del país con sus necesidades. Y en lo mundial tenemos acuerdos internacionales que cumplir y estos sistemas para recibir créditos que son importantes. Y la investigación tiene que ir acompañada de innovación y de muchas estancias en el campo de los jóvenes estudiantes. Gracias. Estimado Gerardo, mil gracias por tu presentación. Vemos algunas coincidencias, yo diría que la mayoría de coincidencias, algunas también diferencias que seguramente se pueden comentar, pero ahora damos paso a nuestra tercera presentación con el doctor Javier Palacios,
director del Instituto Nacional de Investigaciones Nucleares, para hablarnos de todavía otro tipo, quizá pobremente explorado en nuestro país, pero él ya nos lo comentará. Javier, por favor, adelante. Tu micrófono, Javier. Manuel, si nos pueden auxiliar abriendo el micrófono. Ya lo abrí. Gracias. Estaba cerrado. Gracias. Buenas tardes y muchas gracias por la invitación y la oportunidad de comentarles un poquito sobre cómo está la energía nuclear en México y algunas de las perspectivas que podemos visualizar. Por obvio del tiempo iré un poco rápido, quizá algunas las tenga que brincar, pero platicaremos un poco sobre los aspectos ambientales de la energía nuclear, un par de palabras de qué tan segura en realidad es, cómo estamos en México y un par de posibles perspectivas. Evidentemente, después de escuchar al doctor Gerardo y a Miguel Ángel, es muy claro al doctor Miguel Ángel que las energías renovables son imprescindibles, pero requieren un par de detalles que quizá deberíamos mencionar ahorita. Actualmente, en el 2019, se generó 36% de la electricidad mediante energías limpias. Sin embargo, eso representa solo 1.5% más de lo que se generó en el 2000. En 20 años no hemos realmente contribuido en esto. La nuclear contribuyó en el mundo con un 10% y en la OCDE un 18%. ¿Cómo estamos en Latinoamérica? Muy rápido. La contribución por energía nuclear en Brasil es del 2.7%. Sabemos que el 80% de la energía eléctrica en Brasil es hidroeléctrica. México anda en el 4.5%, Argentina en el 5.9%. Tanto México como Argentina, más del 50% de su generación es gas. Tenemos 442 reactores operables en 33 países en el mundo. En los últimos 5 años se construyeron 35 reactores. Ya veíamos por ahí una gráfica del doctor Iriart relativa a esto. El último de ellos, en este año 4 reactores han iniciado su operación. El último de ellos el 3 de noviembre. Bielorrusia frente a Chernobyl prácticamente. En construcción tenemos 53 reactores en 20 países. El último inició su construcción este año, el 15 de octubre. Es una tecnología viva. Bueno, lo que está ahorita en boga en el mundo por países que no tienen grandes redes interconectadas son los reactores pequeños, muy rápido. Son reactores de hasta 300 megawatts eléctricos. Su construcción es modular, su fabricación también es modular, se fabrican, digamos que en casa y se llevan. Actualmente tenemos ya algunos diseños en construcción por terminarse, otros terminados, como el reactor ruso de 35 megawatts, que está montado en un barco, el reactor CAEM en Argentina, que está ya muy avanzado, y el BWR X300, que sería la versión moderna de Laguna Verde y pequeña. Están diseñados para cogenerar específicamente, muchos de ellos desalar agua de mar. Estos diseños, el Smart coreano produce 100 megawatts eléctricos, realmente 90 para poder producir los 40,000 metros cúbicos por día de agua. El New Scale, que es un reactor modular, módulos de 60 megawatts, hasta 12 módulos en batería, son sumergibles. Aspectos ambientales, que es lo que estábamos escuchando hace unos minutos. La energía nuclear es la de mayor densidad energética. Combustibles como 3 barriles de petróleo. Con 5 pastillas de uranio podemos satisfacer las necesidades de un hogar promedio por un año. Y si vemos la tabla de la derecha, para mantener un foco de 100 watts encendido
Con 1 kilogramo, por ejemplo, de gas, lo podríamos tener encendido 5 días. Si usamos uranio natural, 183 años. Si usamos uranio enriquecido, como Laguna Verde, pues más de 1000 años estaría encendido ese foco. Esa es la densidad energética del uranio. También tenemos que la superficie requerida para generar la energía que genera Laguna Verde, se requerirían 5 millones de paneles solares de 230 watts. Eso equivale a 4.800 campos de fútbol o a 1.322 turbinas de 1.21 megawatts, 1.800 campos de fútbol. También tenemos que la capacidad instalada de Laguna Verde, más de 1.500 hogares. En Estados Unidos, el factor de capacidad promedio el año pasado en una nuclear fue del 93%, comparado con la fotovoltaica del 25%, la eólica del 35%, el ciclo combinado del 57%. El último año, Laguna Verde tuvo un factor de capacidad cercano al 98%. Las emisiones son comparables a la energía eólica. Otro dato interesante son las que la energía nuclear evita por año por gigawatt instalado. Vemos la gráfica a la derecha. La mitad de las emisiones evitadas de una nuclear las evitaría la hidroeléctrica, asimismo la eólica, una tercera parte, y la solar, lo vemos en la gráfica. Un tema interesantísimo, viendo todo lo de electromovilidad y demás. Aquí tenemos una comparación entre Francia y Alemania. A pesar de que Alemania generó en el 2016 electricidad con un 30% más de energías renovables que en su sistema, y Francia solo el 18%, emitió 10 veces más CO2 al ambiente de lo que lo hizo Francia. ¿Por qué? Porque el soporte de sus renovables esencialmente es carbón. Lo último que hemos estado haciendo con CFE, por ejemplo, es encontramos estas relaciones. La gráfica de la izquierda lo que me dice es, hay una relación entre el precio al usuario final y el porcentaje de generación nuclear. Más porcentaje en Europa, menor el precio. En la gráfica de la derecha, curiosamente encontramos que a mayor porcentaje de eólica y fotovoltaica, mayor el precio al consumidor final. Este dato es curioso, requerirá quizá un poco más de análisis. Pero esos son precios del año pasado, con porcentajes del año pasado. ¿Qué tan segura es realmente la energía nuclear? Más allá de algunos temas, podemos observar en esta gráfica que de los 3 grandes accidentes en el mundo, y me voy a referir únicamente a Chernobyl, el reactor que sufrió el accidente grave y con grandes consecuencias es el reactor de la unidad número 4, se cerró en el 86. Sin embargo, las otras 3 unidades siguieron operando hasta el año 2000. Eran 4 unidades prácticamente pegadas. Japón, después de cerrar Fukushima, ahí sí cerraron los 4 reactores. En 2015 ya estaban operando 2, etcétera. La tasa de mortalidad de la generación de energía, estos son datos duros. ¿Cómo interpretaríamos esto? Supongamos que generamos 1 terawatt durante un año en una ciudad determinada. ¿Cómo interpretamos esto? Si ese terawatt se generara por carbón, morirían prematuramente 25 personas en un año, si generáramos esto con carbón, o fallecerían cerca de 3 prematuramente en un año si usáramos gas. Si usáramos energía eólica, pasarían cerca de 29 años antes de que una persona muriera por ese tipo de generación o ese tipo de energético, y pasarían 100 años si usáramos energía nuclear para generar ese terawatt. Bueno, ya vimos que en el mundo se generó 10% de la energía nuclear, de la energía eléctrica por medios nucleares, 37% del carbón. Aquí vemos en esta gráfica las emisiones proporcionales
y la tasa de mortalidad en una sola gráfica. Lo que observamos, la energía más segura y de las más limpias es la nuclear. ¿Cómo estamos en México? En México, el año pasado, la central Laguna Verde generó cerca de casi 11 terawatts, 4.5% de la generación total, según el Organismo Internacional de Energía Atómica, con una capacidad instalada del 2%. Esto quizá me lo brinque, todo el mundo lo conoce, salvo lo más importante es que a partir de 2014, la ley de la industria eléctrica define a la energía nuclear como una energía limpia. Laguna Verde inicia en el 90, la unidad 1, en el 95 la unidad 2. De su potencia original, al día de hoy ha incrementado el 20% de su potencia. Hoy tenemos 1.610 megawatts eléctricos en Laguna Verde, 805 por cada unidad. El 24 de julio de este año cumplió 30 años de operación y el 25 renovó su licencia por 30 años más, es decir, habrá 30 años más de energía nuclear en la unidad 1 en México. También hay que decir que esta última recarga se realizó después de 530 días conectados al sistema eléctrico nacional, generando el 98% como factor de capacidad. La participación de Laguna Verde en el sistema eléctrico nacional ha estado en promedio alrededor del 4%. Sin embargo, hay que comentar aquí dos cosas. La primera es que se ha duplicado del 2000 al 2020 prácticamente la capacidad instalada y la generación eléctrica por Laguna Verde ha sido constante. Y hay que mencionar también que el año 2018 evitó cerca del 10% de las emisiones del sector eléctrico nacional. Algunas perspectivas. Bueno, el PRODECEN nos dice y nos mandata como ININ continuar con los estudios sobre posibles ampliaciones de nuestra capacidad nucleoeléctrica y en ese contexto la energía nuclear dentro de nuestra transición energética que estábamos platicando, al ser una energía limpia, firme, confiable, con cero emisiones a la hora de generar, deberá jugar un papel protagónico en esta transición energética. Estamos realizando estudios para ver la posibilidad de definir un nuevo programa nuclear mexicano, aprovechando sobre todo también las propiedades de cogeneración de los reactores nucleares, pero debemos empezar con dar el soporte tecnológico a Laguna Verde, que a partir de este mes de agosto operará por 30 años más. Debemos de administrar esta operación, proporcionar el apoyo, sobre todo el cambio generacional. Hay que volver a formar muchos profesionales nucleares para los siguientes 30 años y, por supuesto, la gestión de los residuos. ¿Qué estaríamos proponiendo para esta transición energética como ININ? Este es un estudio preliminar que se hizo hace un par de años, debo decirlo. Estaríamos proponiendo que se incrementen cerca de 5.700, casi 6.000 megawatts de capacidad nuclear al 2035, 2036. Esto representaría el 10% de la generación eléctrica de México. En la gráfica de la derecha podemos ver que tendríamos solar más eólica, cerca del 20%, el ciclo combinado, la hidroeléctrica y la nuclear con un 10% aproximadamente. Algunas consideraciones finales para terminar es datos como alternativa para reducir el CO2. Para 2030 las emisiones de carbono evitadas debido al uso de energía nuclear podrán superar los 25,000 millones de toneladas. El 2019 en Estados Unidos las centrales nucleares evitaron emitir 476 millones de toneladas de CO2. Esto equivaldría a sacar de circulación 100 millones de automóviles. Eso fue evitar más que toda la suma de las otras fuentes limpias. Me voy al último, todo el combustible nuclear usado en la industria de energía nuclear en Estados Unidos en los últimos de fútbol, de estos de fútbol americano, a una profundidad de cerca de 10 metros. Es una energía limpia y sustentable.
socio complementario de las renovables, genera 24 horas, 7 días a la semana, debería ser considerada como parte estratégica de la transición energética, candidato ideal para su capacidad, para incrementar su capacidad instalada en el sistema eléctrico mexicano, y tiene capacidades de desalación que deberían de aprovecharse en las zonas con alto estrés hídrico en nuestro país. Con eso terminaría. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Javier. Impresionante la acotación al tiempo que han tenido nuestros tres ponentes, lo cual nos permite 10 minutos para preguntas y respuestas. Veo aquí varias preguntas en el Questions and Answers y en el chat, pero las intentaré mezclar para ahorrar el tiempo. Un tema de la primera ponencia del doctor Miguel Ángel Morales, muy relevante, que a mí particularmente me encantó, es el darle este enfoque sistémico a todo el tema de energía, manejando los diferentes sectores social, económico y ambiental, y el tema del patrón metabólico. Eso me pareció muy relevante. Por otro lado, también parece que hay algunos temas muy bien planteados, creo que no resueltos, de la tensión natural entre mínima entropía y máxima energía, y eso a su vez tiene que ver con las ponencias del doctor Gerardo Iriart y del doctor Javier Palacios. Mi pregunta para los tres sería, ¿cómo logramos combinar estas diferentes visiones o ángulos de enfoque? Por ejemplo, en el tema de renovables, Gerardo, se habla, alguno de los conferencistas en el chat dice que las energías renovables no son intermitentes, sino son alternativas. Bueno, eso es ya cuestión de términos. Y mencionabas, Gerardo, el tema de que hay que buscar soluciones tecnológicas como el almacenamiento. Hoy por la mañana se mencionó en una de las conferencias los problemas que tiene la explotación del litio, por ejemplo, en las minas de Sonora. Y esto también lo relaciono con lo que acabas de mencionar, Javier, en términos del enorme potencial que tiene la energía nuclear. Y alguien preguntaba de la audiencia cuáles son las reservas de uranio que tiene México. Entonces, si me lo permiten, en este esquema de buscar integrar las diferentes visiones o dejar abiertas preguntas, porque también de eso se trata este mesa, dejar abiertas preguntas, y probablemente muy pronto convocará la academia a otros debates ya muy específicos y más amplios. Pero en el mismo orden en el que participaron, si me lo permiten, Miguel Ángel, ¿cuál sería tu visión respecto de esta transición gradual hacia las otras tecnologías? Sí, gracias, Salvador. Yo creo que tenemos que establecer como marco las experiencias que han ocurrido, sobre todo en el caso del modelo alemán. En el caso del modelo alemán hay una crítica fuerte a su programa Energiewende, porque le han invertido más de 200.000 millones de euros y Alemania tiene dificultades para cumplir con sus metas de reducción de emisiones de CO2, versus Argentina, Francia, ¿no? Donde su matriz energética es a base de nuclear. Entonces, digamos, hay una discusión en Alemania si todos esos más de 200.000 millones de euros los alemanes lo hubieran transformado o direccionado a energía nuclear. Entonces, tiene una complejidad porque depende del, digamos, lo que yo comento del patrón metabólico de cada país, porque en Europa, por ejemplo, se dice, bueno, están descarbonizando, pero la manufactura principal de sus actividades la están trasladando a los países en desarrollo. Y entonces ellos sí pueden descarbonizar porque tienen usos finales de consumos para los sectores de los hogares o residencial. Entonces, por eso es importante ver con diferentes lentes, diferentes escalas, el problema o la complejidad de un sistema energético. Y un último elemento que me gustaría comentar es que
el crecimiento de las renovables, el almacenamiento de energía, está generando mayor extracción de minerales. Y eso también, la extracción de minerales, su procesamiento es a base de combustibles fósiles. Entonces, no se visualiza que las emisiones estén bajando porque, digamos, estamos en ese ciclo circular de causalidad y entonces se está generando un efecto rebote de mediano y largo plazo. Entonces, por eso vemos el comportamiento de las emisiones de CO2 se mantiene. Entonces, me parece que hay que mirar, por ejemplo, hacia tecnologías, la nuclear. Yo estoy de acuerdo con el planteamiento de Javier. Siempre he estado para incorporar, por ejemplo, las nucleares en la transición energética. Entonces, me parece que todavía falta una discusión y no solamente pensar en el tema tecnológico, sino también en un comportamiento, un cambio funcional de las sociedades modernas. Ese sería mi comentario. Gracias, Miguel Ángel. Gerardo, hay retos tecnológicos importantes. Gracias, Salvador. Primero, yo aclararía lo siguiente: para las energías intermitentes, para la solar y la eólica, todo el mundo habla de baterías. Las baterías no son para que genere 24 horas la solar. Son una para amortiguar los pasos de las nubes, es decir, que no hay esas intermitencias a la red, y la otra es para prolongar lo que normalmente se hace 4 horas, o sea, después de la puesta de sol, que es cuando es el mayor consumo, hasta las 9, 10 de la noche, haber almacenado en baterías. Si uno tiene una planta de 100 megawatts fotovoltaica y uno dice, voy a almacenar con baterías, ok, primero esa planta no va a vender 100 megawatts, va a vender 80 y los otros 20 son para cargar la batería de las 4 horas. Quiere generar 24 horas, tienes que instalar otras 3 plantas de 100 megawatts para cargar las baterías. Yo lo que haría aquí es, resaltaría y haría la pregunta, cuando se habla de grandes instalaciones de 1.000, 1.600, 2.000 megawatts, yo digo, la renovable, que tenemos tecnología en México, perforación, tenemos toda la tecnología, fabricamos al 100% hace unos años las turbinas geotérmicas. ¿Por qué no hacer un plan en grande de desarrollo de la energía geotérmica? 1.000 megawatts en toda la franja central y otros 1.000 en la del norte, donde el recurso existe, y cambiemos a plantas modulares en que podamos comprar la planta casi al mismo tiempo que perforamos el pozo, y si no nos resultó, llevamos esa planta a otro lado. Todas estas opiniones e ideas las vamos a plasmar en las conclusiones de mañana y seguramente dará tema para abrir otra sesión específicamente para el tema de energía, que es fundamental para nuestro país. Por favor, finalmente, Javier. Sí, ya muy rápido, en obvio del tiempo. Bueno, las reservas de uranio, según Servicio Geológico Mexicano, anda por las 1.600 millones de toneladas. Pero más allá de eso, lo que sí quisiera decir es que la entropía que decía Miguel, se le olvidaba la parte de la entropía social, que bien decía. Por ejemplo, Alemania le compra energía nuclear, energía eléctrica por medios nucleares a Francia, y eso no lo menciona, ¿no? Entonces, igual que Austria. Es curioso que bien dice el doctor Iriart, lo había escuchado el año pasado, que dimos una plática conjunta en el colegio, en el Congreso de Colegio de Ingeniería Civil. En efecto, para almacenar, usando, ya vimos, un 30% de factor de capacidad de una planta solar o 40% de una eólica, hay que duplicar la capacidad instalada. Y eso, pues, duplica el costo. No nos olvidemos. Entonces, yo creo que la energía nuclear es un buen socio para capacidad firme, como proponíamos, un 20% de energías renovables, un 10% de energía nuclear. Estamos conscientes de que ni todo puede ser nuclear, ni todo puede ser renovables. Yo creo que la apuesta va un poquito más en el sentido de busquemos un buen mix que permita almacenar energía, que permita dar carga firme, como Francia sigue prácticamente carga de renovables con algunos reactores ya, y que le dé capacidad y cabida a las otras renovables que son imprescindibles. Y por cierto, la nuclear también puede vender cells. Instalados, ¿eh?
Si me lo permiten, esto está interesantísimo. Hay otras preguntas específicas para algunos de ustedes. No nos da tiempo. Les haré llegar estas preguntas y si me lo permiten voy a promover un coloquio específico para este tema en la academia, tanto con ustedes como con otros ponentes que hubo alrededor de los temas de energía ayer y los habrá mañana. Les agradezco muchísimo. Esta ha sido una mesa de lujo, igual que el resto del Congreso, que ha sido todo un éxito. Los invito a que nos acompañen mañana en la sesión de conclusiones. Ustedes ya tienen el programa y les agradezco muchísimo compartir con toda la audiencia sus experiencias de muchos años y de mucho conocimiento. Gracias, Gerardo. Gracias, Miguel Ángel. Gracias, Javier. Un placer estar con ustedes. A todos. Hasta luego. Buena tarde. Javier, Miguel Ángel, hasta luego. Hasta luego, colegas.